la tarde con 3 minutos, calurosa tarde de este día viernes, y ya en instantes los detalles de este incidente que tuvo por escenario el área de mujeres del penal de Misiones y que derivó también en una intervención. Aníbal, ¿cómo te va? Hola Silvio, muy buenas tardes. Una muerte que se pudo haber evitado Sí. porque a las 2 de la tarde del día del incidente ya se autorizó su traslado. Y sin embargo, por alguna circunstancia... Por alguna circunstancia, esto que estuvimos viendo pasó cerca de las 5 de la tarde. Sí. ¿Por qué no la pusieron a resguardo si es que ya tenía amenazas encima? Justamente debido a esas amenazas que tenía encima, se pidió su traslado. Y se ordenó. Y se ordenó. Pero no se cumplió. No se cumplió. Bueno, sin duda hoy la causa Bianca, el tema del día. El tema del día. Y vamos a ver en qué termina, porque los padres ahora de la pequeña exigen al Ministerio de Salud, entre otras cosas, que complete el dinero faltante. Sí, y a estas horas creo que ya nuevamente hay una reunión de esta comisión de bioética también. Esta comisión de bioética sobre informes médicos actualizados, Sí. Porque el último dictamen que conocimos anoche... Ese es el mayor cuestionamiento, ¿verdad? Ese es el principal cuestionamiento. Que el informe se basó precisamente sobre resultado de análisis de estudios médicos ya anteriores a todo el tratamiento que ella venía recibiendo y que según los padres venía experimentando una respuesta importante. Una respuesta importante, una mejoría, Sí. Incluso en el informe de bioética se habla de que la chiquita no indefectiblemente sobrevive gracias a un respirador, pero los padres a través de videos en las redes sociales demostraron que la pequeña está respirando sin ayuda mecánica. Es así. Bueno, 17:05, actualizamos datos del tiempo. Decíamos, se siente el calor en todo el territorio nacional. De hecho, era la proyección meteorológica. A estas horas la temperatura 36.6, la sensación térmica, humedad del 38%, vientos de dirección noreste a 17 kilómetros en la hora. En la continuidad de esta tarde y la noche, va a persistir la temperatura elevada, con cielo parcialmente nublado, con vientos moderados del norte. Hasta 24 grados solamente va a descender la temperatura en horas de la madrugada. Y para mañana sábado se prevé un día caluroso y húmedo, sobre todo, mucha incomodidad. Cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas, 37 la máxima estimada. El día domingo esto continúa, caluroso y húmedo, con cielo mayormente nublado, con precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, 25 de mínima, 36 la máxima pronosticada. El lunes también, 22 de mínima, 31 grados la máxima, continúa la inestabilidad, inclusive hasta el día martes, en que se estima una mínima de 24 y una máxima de 35 grados, de acuerdo a la proyección meteorológica. Vamos a ver cómo cerró el mercado cambiario en este día viernes. El dólar en la compra a 6.960, la venta a 7.010. El euro en la compra a 7.700, en la venta a 8.100 guaraníes. El peso argentino en la compra a 48, en la venta a 58. El real en la compra a 1.270, en la venta a 1.350. Hablamos de esta intervención fiscal que se cumplió en la ciudad de Encarnación y que afectó a un funcionario, un procedimiento de entrega vigilada que derivó en la detención de este hombre. Un equipo liderado por la agente fiscal Lorena Castelví realizó un procedimiento de entrega de dinero vigilada que derivó en la detención de Pedro Noguera, quien se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Encarnación, por el delito de cohecho pasivo, en síntesis, por haber recibido una coima. El operativo se llevó a cabo luego de la denuncia de un ciudadano de la zona, quien refirió que recientemente había instalado un lavadero de vehículos y que recibió la visita de Noguera, quien se desempeñaba como fiscalizador, del área de medio ambiente de este municipio de Encarnación.
le manifestó que se encontraba expuesto a una multa por cierto incumplimiento de alguna disposición de la ordenanza. No obstante, le dijo que se podía arreglar por la suma de 500.000 guaraníes. Como la víctima no tenía en ese momento para pagarle y además tampoco quería hacerlo en esas condiciones, formuló luego la denuncia. Luego de contactar con otro funcionario, se realizó la entrega vigilada y se grabó en audio y video todo el procedimiento y derivó en la intervención de la agente fiscal, quien brindó más detalles de este operativo. Recibió la unidad penal a mi cargo, que se encuentra de turno, recibió la denuncia de este señor, quien refiere que estaba montando un lavadero en un sitio que se encuentra sobre la ruta 1, a la altura de, o sea, a pocos metros de la entrada de la UNI. Él dice que estaba empezando a realizar algunos trabajos mientras gestionaba la habilitación municipal. Interín se presentó este funcionario municipal y quien se desempeña como fiscalizador del área de medio ambiente. Se constituyó en el lugar, va a verificar y le comentó la multa elevada a la que está expuesto, para posteriormente ya exigirle la suma de 500.000 a cambio de protección, ¿verdad? Para el futuro y también de poder trabajar libremente en el lavadero. Eso fue lo que denunció el señor. Entonces él, como no contaba en ese momento con el dinero, le pidió un poco de tiempo y ante la insistencia fue muy persistente, según refiere el denunciante, el funcionario municipal. Entonces él averiguó, ¿verdad? Se asesoró y él decidió realizar una denuncia. Y fue así que recibimos la denuncia y solicité al juzgado penal de urgencias acá de esta circunscripción la autorización judicial para realizar la entrega vigilada de ese dinero. Y lo hicimos, ese procedimiento lo realizamos el día de la fecha, donde el señor se constituyó ahí en el lavadero y recibió de parte del denunciante la suma de dinero acordada. Todo este procedimiento fue grabado ahora con la autorización judicial y vamos a poner a disposición del juzgado esa grabación, como lo establece el código. ¿Qué pasa con el funcionario? ¿Él está en carácter de detenido ya en ese momento, doctora? Sí, en ese momento, ante la flagrancia de la comisión del hecho punible de cohecho pasivo, ordené la detención del mismo. Él ahora se encuentra ya guardando reclusión, está en carácter de detenido en la comisaría primera de esta ciudad. ¿Se tiene su identidad, doctora? Sí, Noguera, es de apellido Noguera, sí, un funcionario antiguo, refiere ser, sí, de la Municipalidad de Encarnación. En instantes también los detalles de este procedimiento policial que derivó en la detención de este joven. Bueno, hablamos del caso Bianca. Sí, señor. Precisamente luego de que tomara estado público y generara indignación, todo tipo de reacciones de impotencia, de rechazo, este dictamen emitido por el Comité de Bioética, de cuya existencia inclusive muchos desconocíamos, Aníbal, sí. Tenemos que admitirlo, porque
El IPS tiene su comité Sí. de bioética. Salud tiene también su comité. Y esta es la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay. Que Y vamos a ir integran desarrollando- varios profesionales, ¿verdad? Sí, varios profesionales renombrados y respetados por su condición ética. Bueno, a ver, vamos a ver al punto que generó inquietud primeramente y después un segundo párrafo que generó la indignación. Sí. Acá está, punto 2. Bianca es una niña que hoy tiene 1 año 8 meses de edad con el diagnóstico de atrofia muscular espinal tipo 1, tratada con Spinraza, medicamento iniciado después de los 6 meses de edad, sin respuesta satisfactoria. Al contrario, ella está física y psíquicamente con gran deterioro, entiéndase con dependencia permanente de soporte respiratorio y nutricional artificial. Por lo que el Zolgensma, que es el medicamento Sí. tan caro, que cuesta al menos $2 millones, medicamento solicitado por los padres de la niña, no será efectivo debido al tiempo de evolución y la condición clínica de la paciente. Esto es lo que generó la repulsa, por supuesto, de los padres. Claro, porque dicen los papás, al contrario de lo que dice esto, nuestra niña está mejorando. Sí. La empresa farmacéutica que produce este fármaco, como los escasos estudios que se conocen hasta hoy, sigue diciendo el dictamen, mencionan que la terapia debe instaurarse antes de los 6 meses de edad para esperar una respuesta satisfactoria. No se ha comprobado en las investigaciones publicadas con esta medicación que exista resultado positivo en la etapa de uso de asistencia respiratoria mecánica o con traqueotomía de los pacientes. La enfermedad de Bianca, conforme al reporte médico experto, es una enfermedad crónica, neurodegenerativa, avanzada, irrecuperable, sin respuesta a las medidas terapéuticas instituidas. Esta situación describe los criterios de enfermedad en etapa terminal y lo que corresponde en justicia son los cuidados paliativos. Qué fuerte. Sí, realmente. Después vayamos al siguiente párrafo. Esto es lo que generó mayor indignación. No se debería recomendar y menos exigir al Estado, ni a otra institución, ni a la población, ni a nadie, una terapéutica, ni esfuerzos que son fútiles para el paciente o para la paciente. Este nuevo tratamiento que es solicitado por los padres no tendría efecto positivo, dado el daño ya instalado en la niña, que es irreversible. Se desconoce si el Zolgensma tenga un efecto en la detención de algún daño mayor al que presenta la niña en la actualidad, o si puede provocar efectos adversos no deseados de la enfermedad en la paciente. Muy categórico, digamos, ahí hasta para mí se extralimitó en su apreciación este comité, porque eso de decir no se debería recomendar, menos exigir al Estado, ¿quiénes son ellos para ampliar esa opinión? No sé, puedo estar equivocado también. Para mí deberían limitarse a lo que tenían a la vista en cuanto a documentación. Claro. Ni siquiera consultaron al médico tratante, según se supo después también. Y se basaron en informes médicos que forman parte del historial clínico de la paciente de hace ya cierto tiempo. Dice, es esencial que el equipo de salud haga adecuaciones en el tratamiento de Bianca e incorpore la aplicación de los cuidados paliativos. Y es fundamental que los padres y toda la familia continúen recibiendo acompañamiento social y psicológico durante este proceso. Es importante, dice, que el equipo de salud y las autoridades tomen en cuenta el derecho de la ciudadanía a una información veraz, evidente y verificable en cuestiones de salud propia y ajena. O sea, que ahí están diciendo que nos están brindando una información que no es veraz. Que no O es incompleta. incompleta. Es de mucha significancia tener en cuenta el deber del médico y de todo el equipo sanitario a comunicar con exactitud, certeza y fundamento los acontecimientos y decisiones que se toman en torno al análisis de la evolución de Bianca y aclarar las situaciones de falsas expectativas que se puedan generar por la falta de información o sentimientos mediante evidencia y comprobación. Acá otro punto que llamó la atención y generó indignación, Sí. es elemental tener en cuenta el tema de la justicia distributiva. No debería considerarse una obligación del Estado ni de nadie
hacer esfuerzos terapéuticos sin evidencia que los sustente, sin esperanza de utilidad razonable para obtener resultados fútiles. Volvió a utilizar esa expresión, ¿no? Esto motivó que los padres se encadenaran hoy. Bueno, y lleva la firma de la doctora Margarita Villafañe, secretaria, y sobre todo la doctora Ismelda Martínez Núñez, presidente de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay. Esto tuvo entrada al 12. Ayer. Ayer, sí. Ayer. Efectivamente. A las 11:39. Cuando que justamente los padres estaban emprendidos en una importantísima campaña a nivel nacional para completar los recursos necesarios. Decíamos poco más de 2 millones de dólares. Sí, 15.000 millones es lo que requieren. Y debido a esta nota, que según dijeron les llegó incluso por WhatsApp, no más, ni siquiera se tuvo el cuidado de convocarlos y exhibirles la conclusión de este comité de bioética. Bueno, y hoy tempranito, poco antes de las 8 de la mañana, están viendo ustedes, se encadenaron papá y mamá frente a la escalera de acceso al Ministerio de Salud Pública. Se daba también la primera conferencia del propio Ministro de Salud. Sí, exactamente. Respecto a este caso, ¿no? Anunciando que iba a revisarse nuevamente este informe de la Comisión Nacional de Bioética del Paraguay en base a informes médicos recientes, que el Ministerio de Salud Pública autorizará el uso del pretendido medicamento bajo la denominación del compasivo, sí. Uso compasivo. ¿Qué significa el uso compasivo? Se dispone el uso compasivo de medicamentos que no tienen registro sanitario en un país. Y como este medicamento no tiene registro sanitario, entonces se iba a aplicar la figura del uso compasivo. Los padres de la pequeña Bianca decidieron encadenarse frente al Ministerio de Salud como medida de protesta contra el informe brindado por la Comisión de Bioética, que concluye que la pequeña no es apta para recibir el medicamento que puede significar la cura para su enfermedad. Ellos dicen que tomaron lo que IPS les dijo, pero IPS pues no puede dar una evaluación si la evaluación lo hace el médico. Y el médico recetó el medicamento y el médico fue el que pidió que se aplique en IPS. Entonces, ¿qué evaluación tomaron? Si si dice IPS que le consultaron a su médica terapista, que es la doctora Sheila Velázquez, de terapia intensiva, ella siempre ha dicho que ella no tiene ninguna injerencia en eso, que esto es una evaluación del ministerio, porque ellos son los que se encargan de este medicamento. Entonces, ¿por qué nunca pudieron dar ellos una evaluación a favor de Bianca cuando le implorábamos? Incluso decíamos, necesitamos las evaluaciones porque se le viene a hacer las evaluaciones de Bianca y nunca nos daban el retorno. Pero ahora mataron la campaña. Eso está bien porque inventaron cosas. La evaluación se tiene que hacer de parte del Ministerio de Salud. Los congresistas han hecho su parte, nos han aprobado una ley, la ley Fonare, que estaba muerta, que es para las cardiopatías, para enfermedades de alto costo. Ni siquiera para enfermedades raras, dice. Para enfermedades de alto costo nomás dice. El Ejecutivo promulgó sin darle fondos. Y nunca dio una respuesta del motivo de por qué. Esto es un hito histórico. El Zolgensma es un medicamento altamente revolucionario. La primera terapia genética, de modificación genética, que va a reparar un gen dañado. Es un hito histórico en la nanotecnología. O sea, en la medicina, en la fe mismo, que nos llevó a nosotros a conseguir este dinero. Y no puede alguien venir a decir así es sencillo las cosas, ¿verdad? Que no, y meter otras cosas diciendo que nosotros también estamos locos al pedir dinero a todo el país. También en el transcurso del día, el ministro Julio Mazzoleni anunció en conferencia de prensa el respaldo que se brindará a la familia de Bianca, y horas más tarde salió frente al edificio a conversar con los padres. Naturalmente le vamos a alcanzar esta propuesta. La posibilidad de una reevaluación del comité ANE es naturalmente si tenemos el acuerdo de ellos, como viene evaluándose, y es solo en el caso de que ellos quieran proseguir por el mecanismo que les comentaba de la compañía farmacéutica para tener acceso a ese programa
de otorgamiento gratuito del medicamento que tiene ciertos requisitos, entre ellos cierta valoración. Ese comité simplemente consignaría los datos de esa evaluación si ellos están de acuerdo y si quieren seguir ese camino. Las puertas están siempre abiertas, y yo jamás, y me ratifico en esto, voy a hacer juicio de valor sobre ningún comentario que haga el papá de Bianca. Nosotros no tenemos ningún problema en otorgar el permiso que tiene que ver con el uso compasivo, así que no hay ningún problema. El uso compasivo lo da la Dinavisa, ministro, no el ministerio. Ministro José. Sí, pero eso se puede traer a través de la fundación que nosotros tenemos. ¿Por qué no hablamos en favor de tu hija? No es una cuestión de reglamentación y normativa, es una prerrogativa del ministro que se instrumenta a través de Dinavisa. Así que en ese sentido ya eso no es problema, ya lo he dicho públicamente y te lo ratifico aquí de una vez. Así que por el lado digamos, a través de los padrinos y la recaudación que ustedes han logrado a través del aporte de la gente, ya no hay ningún problema. Nosotros no vamos a poner ningún impedimento, al contrario, vamos a facilitar por esa vía. Si también van a explorar el tema del programa de la empresa, también nosotros tenemos que, en ese sentido, podemos aportar. La empresa que dice el laboratorio, sí dice lo de los 6 meses que vos dijiste, pero para la compra de manera compasiva, el requisito es 2 años. Y Casartelli se tiene que... No, ahora me has escuchado vos, ministro. No, escúchame, porque siempre le interrumpía a la gente y tenemos que conversar acá, porque a los padres venía a escucharle, ¿verdad? Nosotros te decimos, sabemos lo de la Dinavisa, eso ya tenemos el papel autorizante que accede al acceso compasivo. Eso hace rato ya lo tenemos. No es que vos ahora nos estás dando la solución de eso. Eso nosotros ya lo tenemos. Ustedes arruinaron una campaña nacional por la metida de pata del comité. El comité dijo, ministro, de que la evaluación de Bianca, que Bianca no ha dado avances. Nosotros no le estamos pidiendo nada sobre el Espinraza, nosotros estamos luchando por el Solgesma. Y el Solgesma tiene sus requisitos y sobre eso tenía que expedirse el comité. Nosotros, la única forma que podamos confiar en un ministro ahora mismo es que actúe, no que dé promesas. Y tiene que ser por escrito, de que ustedes van a hacer los trámites y nosotros le vamos a depositar esos 10.000 millones que tenemos. Y completan el medicamento, porque ahora todos estos empresarios creen que nosotros estamos mintiendo, porque ustedes están diciendo que nosotros estamos mintiendo y no nos van a más colaborar. Ustedes tienen que solucionar, ustedes tienen que traer ese medicamento porque ustedes son el Ministerio de Salud, hermano. Ustedes son el Ministerio de Salud. En primer lugar, tenemos que decir que yo me he sentado a conversar, como vos mismo lo dijiste, aquella vez desde el albergue de IPS, que estamos siempre con la mejor predisposición. Nosotros fuimos instrumentales en la compra del medicamento que está recibiendo tu hija en este momento, ¿verdad? Es así. Eso requiere una valoración continua por un comité que lo viene haciendo. Yo no puedo intrometerme en la valoración que ellos hacen. Es una cuestión que tiene que hacer esa gente. En este aspecto de la valoración del Comité de Bioética fue un pedido de IPS y se basó sobre la documentación que envió el propio IPS, ¿verdad? Como yo te estoy diciendo, eso no es vinculante para el proceso de la compra y yo ya te estoy diciendo que el tema del registro. Ustedes tienen que hacer el proceso porque a nosotros el laboratorio nos dice que sí es vinculante. Entonces le dejamos a los expertos, entonces que saben hacer todo bien y que hagan. Ustedes son los expertos, traigan el medicamento, completen lo que faltan. O si ustedes dicen que el Espinraza no es bueno y que no le hizo efectos en Bianca, ahora es el momento. ¿Qué dijo tu evaluación del Espinraza, doctor? Decime, ¿qué dijo? ¿Funciona o no? Hay que esperar lo que diga el comité, a mí que le está evaluando. Si el comité de IPS no es relevante. Doctor. No es el comité, Claro, Josema. ¿Qué dijo Estamos hablándole. ¿Qué dijo el comité? Bueno, tenemos que ver el informe oficial que se va a dar. La Comisión de Ética dice que el Espinraza no ha hecho efecto en Bianca. Positivos, no ha hecho ningún avance. ¿Por qué ustedes permiten que una comisión de ética diga eso? Por eso estamos acá ahora, ministro, y tenés que dar una respuesta sobre eso. Tania y José María no quedaron conformes con la respuesta del ministro, quien sugirió que se haga una nueva evaluación a la pequeña. Y ahora los padres exigen que el ministerio se haga responsable de completar el dinero que falta para la compra del costoso medicamento. Cambiamos radicalmente de tema para entrar a hablar de un caso que ocurre en la cárcel de Misiones, en el sector de mujeres. Efectivamente, el incidente que acabó con la vida de Jessica Lorena Benítez Palacios
una reclusa de 25 años de edad. Estaba por robo agravado. Sí, sindicada de formar parte del llamado Clan Rotela. Murió luego de recibir varias estocadas. Y fíjense las imágenes, si retrocedemos un poco antes, a ver, eso ya cuando la de campera azul sería la víctima, y la que tiene camiseta deportiva del Club Libertad, digamos, sí, parecida al Club Libertad, es su custodio. Ajá. Ahí está. Fíjense, este es el comienzo. Ahí personal de seguridad. Sí, apostado ahí en ese... A las 2 de la tarde pidieron traslado y se les autorizó. En ese interín, según cuentan, el procedimiento era aislarla debido a las amenazas en su contra, mientras llegaba la resolución, la orden de traslado. Ella tenía serias amenazas. Serias amenazas de muerte, porque supuestamente le salió la pena de muerte porque ella estaba en pareja con un integrante del clan Rotela. Por eso es que se señala que ella también formaba parte de ese clan. Sí. Ahí ella ingresa, ahí viene, 4:15 de la tarde. Sí. De lunes, con su custodio, saluda a una de las internas y va. Y ella en el fondo, una le salta. A ver. Allá le atacan. Ya. Mientras que otra interna, con un machetillo, hace retroceder a la guardaespaldas de la mujer, de la joven que terminaría falleciendo. Ahora, pero esta guardaespaldas también tenía un... No, una faca. Mira lo que es. Sí. Pero era Espadines eran. Era otra interna. Claro, otra interna. Y debido a este crimen, hubo incidentes en el Buen Pastor. Sí. Y también hubo líos en la cárcel de Pedro Juan. Sí, incluso derivó acá, bueno, lo decía, en el Buen Pastor, se hablaba también de la posibilidad de un amotinamiento inclusive. Pero fíjate en el accionar de las celadoras, Sí, de las guardiacárceles. Antes que intervenir, salieron corriendo. Y sí. Por eso es que consideran que hubo una especie de entrega o de liberación del pasillo. Ahí salen ya. Ya la cárcel, esta es la que viene corriendo. Sí. Es la que intentó interceder o intervenir mucho más. Ya la cárcel de Misiones está intervenida. Sí. Y la coordinadora del área de mujeres de la cárcel Fue separada. fue separada o será separada. Y ahí viene el personal de seguridad masculino. Sí. Pero ya tarde. Ya tarde más. 2 minutos después, ya la habían matado. Blácida Gómez era la encargada. Ajá. La coordinadora. Sí. Y también el director Gerardo del Valle, designado como interventor, tiene un plazo de, 60 días para tratar de... Mira lo que es esa pelea encarnizada. Impresionante. Impresionante. Y se tienen identificadas a las supuestas autoras también, ¿eh? Sí. Lidia Rosana Ruiz Vargas, Susana Violeta Ortiz Valiente, Rosa Isela Noemí Torres, Graciela Zorrilla Díaz, Rocío Antonella Cabrera, María Elvira Martínez y Rosalina Barúa González, todas integrantes supuestamente del PCC. Y era el bautismo de ellas, supuestamente. Aunque hablan de otro trasfondo. También. Sí. Tenemos un audio precisamente de... La joven, ahí sacan el cuerpo de la joven para asistirla. Pero ya tarde. Ya tarde. Pero horas antes de esto, la joven de 25 años, ¿no? Sí, 25 años. Enviaba un mensaje, una nota de voz a su hermano. Jessica Lorena Benítez Palacios. Pidiendo que la trasladen, porque corría peligro. Sí, Maneco, ayer empezó el problema. A una chica le llevamos de traslado acá, la que estaba conmigo. Y se la vivo, en serio. Y ahora mandaron a amenazarnos, así que van a venir a quemar todo acá.
nuestra celda y que van a venir los muchachos del fondo que son los del PCC, el novio de la chica, Rosicela Torres se llama la chica, y que el novio de él va a venir a hacerme la cosa a mí, que esto, que aquello. Mil cosas como yo nunca le conté a usted mi problema de eso, ¿verdad? Porque nunca así, ¿verdad? No fue, pero ahora porque pues si me pasan las cosas nomás lo que le estaba avisando. No sé lo que va a pasar hoy o mañana, mientras ellos esperan más problemas ahí. Yo desde que vine acá le estoy pidiendo a ellos para que me lleven al Buen Pastor, porque yo ahí voy a estar bien. En Ciudad del Este no le pido porque ahí están muchísimas también las del PCC. Pero el Buen Pastor yo estoy bien. Vos sabés bien eso, hermano, que cuando yo estoy ahí trabajo, estudio, hago todo. Y 9 meses nomás me falta para salir, manito. Eso nomás es. Anadina Coronel se llama la directora general de ahora, hoy asumió. Y llamarle a Natalia Aguayo y decirle que me lleven ahí a Buen Pastor, por favor, manito. 9 meses le faltaban para compurgar su pena. Sí, pero acabó de esta manera. Está en comunicación con nosotros, vía Zoom, ¿no? La ministra de Justicia, la doctora Cecilia Pérez Rivas. Hola, ministra, ¿cómo le va? Buenas tardes, Aníbal, buenas tardes, Silvio, y a toda la teleaudiencia. Gracias, doctora. Otra situación, otro episodio de violencia en una penitenciaría. Sí, bueno, nosotros estamos ahora interviniendo el penal. Ya se han recabado importantes datos que van a ser entregados a la Fiscalía con relación a la intervención inicial de las autoridades de la central, de aquí fueron de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios y la Coordinadora de Mujeres. En ese contexto es que nosotros estamos investigando y todo lo que vamos obteniendo le vamos pasando al Ministerio Público. Tenemos sí un sumario interno que va a derivar seguramente en un sumario general para los funcionarios, teniendo en cuenta que a las 2 de la tarde ellos enviaron el pedido de traslado de las personas, o sea, de las vinculadas a la amenaza y de la amenazada. Y esto ocurrió, ustedes ven, 4:30, 5 de la tarde. En ese horario después se produce en el sanatorio el deceso de la mujer privada de libertad atacada. Y ahí vemos que no hubo ninguna medida de seguridad, a pesar del pedido que se envió, no se intervino a tiempo, ¿verdad? Si ya tenían conocimiento, si ya pedían por medida de seguridad el traslado, ¿cómo es que no se le quitó el pabellón a la mujer, ¿verdad? Por más de que no le vayan a trasladar inmediatamente esa tarde, igual ya no se debía hacerlo, dejarla ahí en ese pabellón. Y hay muchos esquemas de seguridad, protocolos de seguridad que se tienen que regir, que acá vemos que evidentemente no se aplicó. Ahora, doctora, se nota en las imágenes, para no decir nula actuación de las celadoras. Una reacción, no sé qué les pasó, parecía que una zona liberada. Y realmente yo no quisiera usar ese término, pero no tengo una manera de refutar, Aníbal, tu manifestación, teniendo en cuenta que se entiende que si es que las personas que están trabajando en el pasillo son las personas que tienen conocimiento de las amenazas. O sea, acá si se pide, si ya llega a la cabeza de la institución el pedido de traslado, no puede ser que las personas que están ahí en el pasillo estén simplemente como si nada, viendo que precisamente las personas que estaban involucradas en esas amenazas estaban circulando por ahí, ¿verdad? Acá hay todo un esquema que hay que revisar y que evidentemente no había una atención mínima siquiera a la circunstancia. Aquí es más grave porque nosotros podemos decir que es algo que surge espontáneamente y que es difícil haber previsto, ¿verdad? Pero esto ya es después de que se pidió el traslado de la persona privada de libertad que estaba siendo amenazada por su protección, se pidió el traslado y resulta que se envió la nota y todo continuó como si nada hubiera sucedido y eso es inadmisible. Entonces, todo ese trabajo a partir de que uno tiene que tomar las medidas de seguridad ameritan una intervención.
del penal y de la revisión de cómo se estaban aplicando los mecanismos de seguridad. Ahí ustedes pueden ver, nosotros normalmente, y digo algo sencillo, ¿verdad? Normalmente nosotros no permitimos que se estén cargando todo el tiempo, que se esté colgando ropas en los pasillos justamente por el control de las cámaras de seguridad. Y resulta que hay sábanas y todo ahí que están tapando de alguna manera la visual. Todas esas circunstancias a nosotros nos llaman la atención mínimamente por una conducta negligente, ¿verdad? Ni siquiera quiero pensar más allá, pero sí una negligencia brutal en la que el control cruzado que tiene que existir está siendo obstruido por el uso de tendedero de ropa dentro del pabellón. Eso normalmente se pone afuera, o las internas que temen por sus propias prendas que no lo hacen en las ventanas, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos lugares de lavandería, pero hay mucha gente que no quiere dejar ahí sus cosas. Ahora, doctora, se nota, y la pregunta es, ¿cada cuánto se hacen inspecciones, requisas en esta dependencia? Porque se ve, por ejemplo, que las mujeres tienen una especie de espadas cada una. Tremendos elementos. La información inicial que nosotros tenemos es de que ellas se fueron a buscar esos instrumentos del área masculina, ¿verdad? Lo cual tampoco está permitido estar pasando hacia donde están los varones, ¿verdad? Eso no es que ellos, por tener un pabellón femenino, no es que ellos todo el tiempo están mezclados todos, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta que nosotros tenemos solamente 3 penales netamente femeninos, y el resto de los penales tienen un pabellón femenino en un penal masculino. Entonces tratamos de cuidar todo el tiempo, y debe de ser cuidado que no estén todo el tiempo pasando de un lugar a otro por un montón de motivos, no solamente por el esquema de seguridad, ¿verdad? Está también, si es que tienen sus parejas del otro lado, bueno, ahí ellos tienen la visita privada, ¿verdad? Entonces eso también tiene que cuidarse, que se dé en el marco de los protocolos de seguridad y los protocolos para las visitas. Y acá vemos claramente que ningún protocolo se respetó. Tampoco ahí vemos si es que tienen o no una rutina, porque en la rutina diaria que se debe cumplir, por más de que sea una disposición que no es actual, igual hay un horario para las cosas, no es que todo el tiempo se están paseando por todas partes, ¿verdad? Todo eso hay que cuidar, y más todavía lo llamativo es esta cuestión puntual. A las 2 de la tarde envían la nota, a las 2:10 máximo ya se analizó la situación y ya se les ordenó que se proceda al traslado mientras se preparaban los documentos, y a las 4:30 ya sucede el episodio, ¿verdad? Acá hay 2 horas y media en las cuales no se tomó ninguna medida de protección a la víctima ni de intervención con respecto a las personas que hacían la amenaza. ¿Cuáles debieron haber sido esas medidas que contempla el protocolo ante una amenaza de estas características, y sobre todo ya ante la existencia de una disposición de traslado, doctora? Separar hasta tanto se efectivice el traslado, debían haber sido, por lo menos la persona amenazada debía haber sido quitada del pabellón y resguardada en su seguridad en un lugar más cercano, en una habitación aparte donde no corra riesgo. Eso es, hasta les diría, de sentido común, ¿verdad? No dejarle en el mismo lugar donde están ambos. Ya se sabe que hay una amenaza, como es que siguen en el mismo pabellón ambas partes, ¿verdad? La amenazada y la amenazante. Ahora, doctora, ¿cuál es el trasfondo? ¿El simple hecho de ser una integrante supuestamente del llamado clan Rotela y las demás chicas del PSC? Aquí hay una cuestión que estamos tratando de dilucidar, pero la información que tenemos es que hay un tema particular, hubo un problema particular entre ellas, ¿verdad? No es la simple pertenencia a uno u otro grupo, que también vimos, ¿verdad? Yo creo que ustedes también publicaron la noticia ayer. Las mujeres, un grupo de 135 mujeres privadas de libertad del Buen Pastor, hicieron una manifestación pacífica en la cual querían, llamaban a la paz, ¿verdad? Y no a la violencia en el ámbito femenino. O sea, en general en el sistema penitenciario, pero las mujeres del Buen Pastor rechazan totalmente estar adjudicando o llevando la pelea propia de las mujeres, de los hombres hacia la población femenina, ¿verdad? Hablan de una solidaridad entre ellas, que ellas son amigas,
y que ellas se ayudan mutuamente, que eso también hay que decirlo, sí se da mucho en la población femenina. Entonces ellas manifiestan que existen personas que sí quieren presentarse como que responden a uno u otro grupo y que ellas rechazan ese tipo de clasificaciones, ¿verdad? También hay que decir, nosotros sabemos que en ambos grupos hay parejas y hay también, sobre todo en el caso del PCC, que tiene un esquema organizado, sí que hay mujeres en sus filas, pero según la información que tenemos, esto es por una cuestión particular. O sea, no es la pertenencia solamente por la pertenencia en sí, ¿verdad? Sí hay una cuestión puntual, que es lo que seguramente en la investigación va a surgir con mayor claridad, y también le vamos a pasar toda esta información a la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene que construir su caso, ¿verdad? Ahora, esta víctima fatal, doctora, la señorita Jessica, ella estaba en otra unidad penitenciaria, creo que en el este, luego pasó a Misiones, pero ella quería ir al Buen Pastor. ¿Cuál es su historial que usted pudo recabar? Bueno, nosotros tenemos varios traslados, se dan por episodios que surgen en los otros penales, ¿verdad? Nosotros en algunos casos sí hicimos algunos traslados preventivos, pero todos los traslados que se dan a nivel administrativo son por seguridad. Sí puedo decir que varias de ellas ya recorrieron, o sea, ya pasaron del Buen Pastor a Misiones, y en el caso de Jessica pretendía volver al Buen Pastor. A veces está también... a veces se generan conflictos, pero a veces también se simulan conflictos para poder ser trasladadas. Este no era el caso, había una amenaza concreta, ¿verdad? Y por eso ella quería ser trasladada, y cuando se ordenó su traslado, bueno, no se tomaron las medidas y lamentablemente hoy estamos llorando su pérdida. Ahora, doctora, y para ir terminando este contacto y ya también agradeciéndole su gentileza, ya se dispuso la intervención, el director del penal, en consecuencia, digamos, apartado, y la responsable, la coordinadora del sector femenino, también apartada. Claro, porque la información viene de abajo para arriba, ¿verdad? La encargada del sector femenino es la que trae la información al director, para que el director haga el pedido de traslado. Y el director, o sea, pasa toda esta cadena de mando y se recibe la respuesta. Pero nosotros no vamos a decirle, si se va a analizar, se dice vamos a esperar, pero el director ordenó el traslado y se le comunicó a ellos que le trasladen hasta tanto llega la resolución, que ya es una formalidad, ¿verdad? Pero que le iba a llegar la resolución, pero dadas las circunstancias, ordenó que se le traslade inmediatamente y ella no fue separada del pabellón, ¿verdad? Esa es la gravedad del tema en este esquema también. Y de ver también la avenida Jessica al Buen Pastor, nosotros tenemos que analizar, no voy a hablar del caso de Jessica en particular, sino en general. Nosotros también tenemos que analizar, porque hay veces que las internas quieren venir de un lugar al Buen Pastor y en el Buen Pastor también tienen sus problemas, o sea, traerlo sería cambiar el lugar del conflicto. Y todos esos aspectos se tienen que tener en cuenta, pero en este caso inmediatamente se analizó y se autorizó, o sea, se ordenó, ¿verdad? Y no se realizó, no se cumplió. Ministra Cecilia Pérez, muchísimas gracias por su tiempo y buen fin de semana. Muchísimas gracias a ustedes, igualmente. Hasta luego. Bueno. Cambiamos de tema. Hablamos de que jóvenes aspirantes, y esto no es la primera vez también, al Colegio de Policías denuncian varias presuntas irregularidades, muy graves incluso. El examen psicotécnico. Sí, como pedido de sumas siderales de dinero para ingresar supuestamente al Instituto Superior de Educación Policial, ISEPOL, sin necesidad de preocuparse por las evaluaciones. También solicitan efectivamente que se anule el resultado de los test psicotécnicos porque desconfían de los resultados. Una importante cantidad, alrededor de la mitad de aspirantes a ISEPOL, la Academia de Policía, denuncian irregularidades en lo que fue el examen psicotécnico que rindieron más de 6.000 postulantes. También hablan de una denuncia bastante grave de pedido de dinero a 2 aspirantes que pagaron alrededor de 27 millones de guaraníes para asegurar su lugar. Aproximadamente 1.000 postulantes que estamos verificando, cotejando un poco ciertas informaciones, inclusive algunos documentos
que pueden probar hechos de corrupción acá durante el examen. De algunos funcionarios de la institución que estaban cobrando fuertes sumas de dinero para algunos postulantes, ¿verdad?, a fin de que pueda acceder, entre comillas, a un cupo. Y supuestamente estos funcionarios tenían cupos, ¿verdad?, para ingresar ahí, pero a cambio de dinero. Y estas personas... Directo el ingreso ya. Así mismo, inclusive que ellos no necesitaban ni siquiera rendir. Según esta denuncia decía, no sé, avión, algo así se le llama, que puede ingresar de arriba, ¿verdad? Y inclusive ellos se presentaron, ¿verdad? Muchos de ellos se presentaron y porque por A o B o C motivo no pudieron completar la suma porque la mayoría de ellos son arriba de los 40 millones que tenía que haber completado, ¿verdad? Hay una fraudulación en el sistema. Del test psicotécnico. Del test psicotécnico. Y queremos aclarar perfectamente porque todos tenemos que ser iguales, estando conforme al examen. ¿Qué fue lo que pasó en ese test? Por eso ustedes dicen, no, acá hay una irregularidad. Sí, porque tuvimos la prueba suficiente que se hizo una paga, una facturación de dinero de 27 millones que una persona pagó y tenemos la prueba. Estas dos personas están identificadas plenamente, un suboficial de policía y una funcionaria de la Policía Nacional. Ya se ha solicitado la apertura de sumario, el caso se encuentra a cargo de asuntos internos, por un lado el personal policial suboficial y la otra persona, como es funcionaria civil de la policía, seguramente tiene que abrir sumario o instruir sumario en la función pública. Yeah. Entonces, están identificados plenamente, estas dos personas están identificadas. Para varios de los aspirantes hay muchas irregularidades. Por ejemplo, dicen que los profesores no les aclararon y cayeron en contradicciones al hablar de cuál iba a ser el método de corrección del test psicotécnico. En algunos casos también denuncian supuestos tráficos de influencia por parte de ciertos sectores y diferencias en cuanto a la cantidad de aspirantes. Luego del test psicotécnico mencionan que esta cantidad en la lista de repente terminó aumentando. La primera irregularidad fue que 6.088 postulantes fueron inscritos. Pasando ese límite de inscripción, hubo una prueba psicotécnica que ya saben y apareció un postulante 6.089 ingresado. 6.089 ingresados. No, ¿Qué pasaron? 6.089 es el número de inscritos de esa persona que ingresó, siendo que 6.088 fueron los postulantes inscritos según el informe de la academia misma. ¿Y eso fue después ya de que hayan rendido ustedes este Después de que ya haya pasado el periodo de examen. O sea, ustedes calculan que esta persona ingresó sin hacer todo el proceso. Y eso es la irregularidad que nosotros tenemos, que no lo sabemos. Casi la mayoría rindieron ya. Y después de unos 2 días después dijeron lo que rindieron. Nosotros tenemos el examen y pasaron en los grupos y eso es un delito. Nadie puede tener un examen. Yo le pregunté por qué algunos postulantes ya tenían antes la resolución de la lista, antes de que alce la ICEPOL, y me dice, no tendría cómo responderte eso. Bueno, se presentaron para esta parte del proceso 7.035 postulantes en total. La cifra exacta no tengo en la mente de cuántos reprobaron, pero son aproximadamente el 20%. Claro. La mayoría de quienes han tenido inconvenientes en esta parte del proceso de admisión han tenido problemas de la comprensión lectoescritura. ¿Qué significa eso? Nuestros postulantes, nuestros jóvenes, leen pero no comprenden lo que están leyendo. Es por eso que esta cantidad de personas, incluso otros aspirantes más, está pidiendo que se anule completamente el primer test psicotécnico y que se realice otro. Esta es una situación repetida, ya que desde hace bastante tiempo aspirantes a policías están hablando de una serie de irregularidades y unos manejos bastante llamativos dentro de la institución. Terrible accidente laboral que ocurrió en el distrito de Natalio, en el departamento de Itapúa, donde un joven trabajador
murió asfixiado al caer en el interior de un silo y literalmente aplastado por toneladas de semillas de soja. La tragedia se registró en un silo de Puerto Triunfo, distrito de Natalio, en donde un joven se encontraba acomodando granos. De repente cayó entre 7.000 kilogramos de soja que le aplastaron y lastimosamente le provocaron la muerte casi de manera instantánea. Lamentable hecho ocurrió en la localidad de Triunfo, en un silo denominado Terminal de Embarque, ubicado en Puerto Triunfo, donde se registró un accidente laboral con derivación fatal, donde resultó víctima el señor Wilfrido Andrés Soto Acosta, de 18 años de edad. En el momento del mismo, en horas de la tarde, se encontraba trabajando con su hermano Pedro Pablo Soto Acosta, de 28 años de edad, realizando un trabajo de paleo de granos de maíz. El mismo en un momento dado se habría caído dentro del silo donde se encontraba aproximadamente 7.500 kilogramos de granos de maíz, donde lastimosamente perdió la vida este joven. ¿Asfixiado sería, verdad? Sí, el mismo murió aplastado por los granos de maíz. ¿Qué se dispuso ante este caso? ¿Quiénes trabajaron? Sí, intervino en este hecho el oficial segundo Toledo. El mismo se constituyó hasta el lugar donde también ya se encontraban personales del cuerpo de bomberos voluntarios. Los mismos procedieron a sacar al cuerpo ya sin vida de esta persona, donde posteriormente, por disposición del agente fiscal interviniente, el cuerpo de esta persona fue entregado a sus familiares. Un joven vida, ¿verdad? Sí, efectivamente, un muchacho muy joven, lastimosamente se perdió su vida a consecuencia de el lamentable accidente. Bueno, un descuido, y es para tener en cuenta también porque ya son varios hechos. Sí, efectivamente es un descuido de esta persona. Lastimosamente tampoco no pudo recibir la ayuda de su hermano, ya que también se podría haber registrado un mismo caso con esta persona. Según el médico forense, el joven murió asfixiado. Lastimosamente los bomberos no pudieron hacer nada para rescatarlo con vida. Luego del procedimiento de rigor, su cuerpo fue entregado a sus familiares. Bueno, Silvia, aparentemente existen novedades en el caso Bianca y el gobierno va a tomar intervención. Vamos a ver esta nota porque ustedes saben que el viceministro Julio Rolón se reunió esta tarde con los papás de Bianca y ya le vamos a compartir incluso fotografías del momento de esa reunión entre el viceministro Julio Rolón con los papás de Bianca. Pero tenemos primero este documento. Sí, señor. ¿Y qué dice? El nombre dice, y la nota la firma Julio Rolón. Se dirige a los padres, Se dirige a los padres, a José María Patiño Talavera y a Tania Beatriz Maíz Villalba. En nombre del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, me dirijo a ustedes con relación al caso de la niña Bianca, paciente diagnosticada, ya sabemos, con atrofia muscular espinal, tratada en el Instituto de Previsión Social, con el fin de manifestar cuánto sigue. El Ministerio de Salud Pública asume el compromiso de gestionar el pedido, el registro del hospital y del médico tratante ante la instancia que corresponda y todo lo que conlleve para la aplicación del medicamento denominado Zolgensma. Y una vez recibido en el país, asegurar la provisión del mismo. Al mismo tiempo se compromete a arbitrar los mecanismos administrativos necesarios para la inscripción como medicamento de uso compasivo. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social pondrá a disposición de la paciente las instalaciones y personal sanitario necesario para la administración del tratamiento con el medicamento antes mencionado en el Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú, porque reúne las condiciones necesarias para el efecto. Sin nada más que agregar, me despido atentamente. Julio Rolón Vicioso, viceministro. La nota presentada en el transcurso de esta tarde, tenemos ahí incluso imágenes de este encuentro entre los padres de la pequeña Bianca con el viceministro Julio Rolón. Encuentro que se dio en la misma escalinata de acceso al Ministerio de Salud, donde continuaban encadenados los padres de la pequeña Bianca, y entonces concretamente el Ministerio va a gestionar la adquisición. Exactamente, e incluso se menciona que el presidente
de la República ya está al tanto de ello y que podría el gobierno completar el dinero restante, unos 5.000 millones de guaraníes. Y la siguiente información nos llega desde Minga, Guazú, Alto Paraná, donde un delincuente fue detenido infraganti por agentes de la subcomisaría 14 de la localidad de Minga, Guazú. El presunto delincuente se encontraba manipulando un automóvil estacionado en el patio de una vivienda. La víctima se percató de lo que estaba pasando y alertó a la policía, lográndose la aprehensión del sospechoso. El supuesto implicado se dio a la fuga. Ahí está. Infraganti, lo pilló el dueño, pero después la policía terminó deteniéndolo. Literalmente con la mano en la masa, un presunto marginal ingresó dentro del patio de esta vivienda para apoderarse de un automóvil. Él mismo se encontraba manipulando el rodado, donde apareció la policía y logró su aprehensión. Recibimos un pedido de auxilio a través del sistema 911. Nos comunicamos con la víctima y manifestó que había una persona de sexo, dos personas de sexo masculino que estaban violentando su vehículo. Ya el personal de esta comisaría rápidamente reaccionaron. Se constituyó hasta el lugar a cargo del jefe de comisaría con otros. Se pudo aprender a uno de las dos personas, el otro huyó al percatarse la presencia policial a través de la casa de los vecinos. Fue aprendido uno que se encontraba dentro del interior del vehículo con un destornillador, estaba aparentemente intentando arrancar el vehículo, poner el motor en marcha, ¿verdad? Se le aprendió en el lugar, ya en flagrante comisión de hecho punible. La víctima posterior pasó a realizar su denuncia. Aparentemente se encontraba el supuesto autor que fue aprendido, aparentemente se encontraba bajo los efectos de algún tipo de droga. Él, al ser consultado por los agentes, ¿qué mencionó? ¿Qué estaba haciendo en el lugar supuestamente? Él fue sorprendido, como vulgarmente se dice, tecniqueando con un destornillador, ¿verdad? Aparentemente intentando poner el motor en marcha. Y al ser consultado que se encontraba haciendo, él solamente dijo que se quedó a dormir dentro del vehículo, ¿verdad? Que es algo un poco ridículo, ¿verdad? Ya que el vehículo estaba llaveado, ¿verdad? Y en las circunstancias en las que se le encontró, lo que no condice con lo que él, con su manifestación, ¿verdad? No es familiar de la víctima. No es familiar, es vecino del lugar, pero no es familiar. La víctima alega que estas personas son adictos y que suelen entrar en su casa y suelen llevar cualquier cosa que encuentran afuera, cosas de poco valor, ¿verdad? Pero al fin y al cabo perjudica a la víctima. ¿El mismo no registra antecedentes? El mismo no registra antecedentes hasta ahora, tiene 22 años y ya está a disposición del Ministerio Público. El presunto cómplice se dio a la fuga, pero el detenido, al ser consultado qué hacía en el lugar, mencionó que solo estaba durmiendo. Hablamos de la investigación fiscal de este caso que se había iniciado a partir de la desaparición y luego muerte de este joven canillita de Itá, Giovanni Fernández, que se registró en septiembre pasado. Se conocen más detalles del episodio criminal a partir de la indagatoria que brindó hoy el considerado autor del hecho. Admitió que estaba bajo una supuesta amenaza y que la víctima falleció a causa de golpes dados, según él, por los otros procesados. Emilio Damián Amarilla, quien en la investigación del caso del asesinato del joven Giovanni en la ciudad de Itá era sindicado como uno de los supuestos responsables del asesinato, solicitó una declaración indagatoria y contó su verdad. Admitió que mintió en la primera declaración ya que estaba bajo amenaza de muerte. Él manifiesta que hoy quiso hablar con la verdad, que había mentido en su primera audiencia indagatoria diciendo de que él había sido amenazado
por Juan Casal, apodado Cone. Él creo que le va a manifestar todo lo acontecido, la secuencia de los hechos. Coincide en algunos aspectos la forma de cómo describe que Giovanni fue encontrado. De repente se puede tomar su versión como algo importante dentro de la investigación. No obstante, nosotros de todas maneras vamos a seguir manteniéndonos en la postura, en la imputación por el cual pesa que es homicidio doloso. Pero así como él está manifestando, esto va a ampliarse con respecto a Juan Casal, Shirley, y el quinto que había sido detenido, que es Emigdio, a homicidio doloso. No así Rocío, porque según el testimonio, o sea, la declaración indagatoria, él manifiesta que a Rocío no la vio en ningún momento. Giovanni estaba bien todavía, Giovanni estaba con vida todavía en ese momento, pero lagrimeaba y con él le tenía por el cocotero, o sea, le tenía. ¿Le hacía presión? Sí. ¿Le hacía presión por el cogotero agarrándole del cuello? Sí, agarrándole del cuello, luego le echó. Ajá. Y ahí se subió encima otra vez y la ahorcó otra vez, ¿entendés? La ahorcó. Después parecía como ansia de muerte, no sé cómo explicarte en serio. Ahí le pateó por la cara, por el cuello, acá esta parte. ¿Le pateó una o varias veces? Varias veces le pateó, varias veces. Y él me pedía, por favor, que la ayudara. Yo no podía hacer nada. No podía hacer nada estando drogado y Emilio ahí conmigo. El niño, Giovanni, estando en el suelo ensangrentado, golpeándose, te pedía auxilio. Así me pedía. Por favor, así nomás me hacía. No podía hablar, ¿entendés? Y al patearle expulsaba sangre de la boca. Y ahí falleció. Digámosle que falleció. Salieron ellos. Después yo me quedé a mirarle a Giovanni. ¿Podés mostrarle así cómo ocurrió? Pero no podía, ¿entendés? No podía hacer nada, ¿entendés? No podía reaccionar. No podía reaccionar en ese momento. Por ese show que pasé ahí enfrente de mí. Imagínate, ¿quién va a decir la verdad? Amenazándole a tu hijo y a tu señora. Yo me callé y hoy digo la verdad. ¿Qué te motivó a decir la verdad? Entregarme a Dios, conocerle a Dios. Y para que no me den, y para que no me vean como un homicida, ¿entendés? Para que no me vean como un homicida, porque no fui yo el que hizo el hecho. Yo por error entré otra vez en ese lugar y me pasó esto. Me hicieron aguantar bronca. Realmente nunca estuvimos muy apartados de lo que este señor nos comentó el día de hoy. Acá con acompañamiento del Ministerio Público siempre seguimos estas mismas pistas que hoy estamos esclareciendo y sacamos la conclusión de que no estamos muy equivocados respecto a todo lo que veníamos ya manejando. Prosiguiendo la investigación minuciosamente, el Ministerio Público hizo muchísimos trabajos como para que hasta el día de hoy tengamos ya el panorama bastante claro y podamos llegar finalmente a los verdaderos culpables de este lamentable hecho, señor. Juan Andrés Casal, Shirley Lorena Valenzuela y Emigdio Lima Cañete en un primer momento fueron imputados por reducción dentro de esta investigación. Luego de la deposición de Emilio Damián Amarilla, la Fiscalía, a cargo de la abogada Daisy Sánchez, analizará imputar y ampliar la imputación a homicidio doloso para determinarse en un juicio oral y público próximamente la responsabilidad de los mismos. Hablamos de la situación de una escuela que se encuentra en la zona populosa de Puerto Botánico, aquí de Asunción, constantemente blanco de delincuentes que increíblemente ingresan por el pequeño espacio de las ventanas para cometer sus fechorías. En esta ocasión realizaron varios destrozos y robaron 4 ventiladores. Imágenes de circuito cerrado muestran claramente todo el esfuerzo que le tomó a un joven intentar forzar la puerta de la dirección de la escuela Fray Bartolomé de las Casas para ingresar con la intención de robar. Y es que esta institución ya fue varias veces visitada por los delincuentes. Realmente este año ya tuvimos varias noches de visitas de los ladrones drogadictos
De la primera semana cuando empezó la pandemia ya ingresaron en el aula acá, la primera que está allá en la sala, y intentaron llevar el aire acondicionado, movieron todo, pero no pudieron. Pero sí sacaron los ventiladores. Eso sí recuperé. Y después hace 4 días ingresaron por atrás, entraron por el balancín y se llevaron 4 ventiladores de allá que después les voy a mostrar. Ellos saben que hacia el otro lado contamos con cámara, tenemos 8 cámaras. Entonces, ¿qué hicieron? Se forzaron y ingresaron por acá y desmontaron los ventiladores. Y por acá salieron otra vez. Entonces yo a la mañana cuando vine ya me encontré con la sorpresa. ¿Y qué hice? Vi un herrero y mandé soldar por todas las ventanas, toda la escuela. ¿Cuántos ventiladores tenían? 4. ¿Y los 4 se llevaron? Los 4 se llevaron. Eso también seguramente querían encontrar algo, pero no encontraron nada. Se quedó así. Después también en el preescolar me habían entrado. ¿Fue todo esta semana? Toda esta semana. Ya vas a ver el personaje sentado ahí enfrente de la dirección queriendo sacar la reja para ingresar. Y ya se le identificó. Hablé con el comisario y ya le tenemos identificado. Seguramente por eso ya no vino más. Para mí es un estrés, porque al día que vengo ya no sé con qué sorpresa me voy a encontrar. Y las últimas imágenes son de acá, en la entrada a la dirección. Y el anterior fue del otro lado también el día que llevaron el ventilador acá. ¿Y qué hice también? Ya desmonté todas las cosas de acá, ya guardé todo, entonces ¿qué? Mandé a soldar todo varillas, porque creo que no va a entrar el cuerpo acá. Pero definitivamente tiene que ser una persona delgada. Sí. Y ni un chef pizzero no va a encontrar lo gordo. Todos son flaquitos porque no comen. Ellos viven de eso. Y acá es la dirección, pero ahora no hay nada. Esto no van a llevar porque no van a poder. Ese mueble trasladé acá para que no me entre más, pero también ya tiene reja, ya tiene las varillas. O sea, vos tuviste que tapar la ventana para que dejen de... Es que no sé más qué voy a hacer. Cada día es un problema. El 7 y el 11, el último del joven. Mandé a soldar acá. Por acá estiraron y... ¿Esa reja sacaron de...? Sí. Y con esto. ¿Vos tuviste que mandar a soldar? Todas las ventanas mandamos soldar ya con esto para que por lo menos no... Si entra que se quede su cabeza, su cuerpo, lo que sea. Pero ya no sabemos qué vamos a hacer. Y más en esta temporada, digamos que ya están todos de vacaciones, la escuela va a estar vacía. Va a estar vacía, a pesar de mis vacaciones tengo que venir casi todos los días a revisar a ver con qué sorpresa me encuentro. Y además, me imagino la indignación, la impotencia, profe, porque se hace todo un trabajo para conseguir todo. Cuesta muchísimo conseguir. Y nosotros somos una zona de escasos recursos. Entonces yo trato siempre de buscar padrino, ayuda. El ministerio nos ayuda también, pero no puede todos ellos. Entonces tenemos que movilizarnos. Yo soy una persona muy activa, pero no puedo porque cada vez tengo que pasar por esto. Ya estoy podrida y harta, como le digo a ella. Solamente esta semana los delincuentes ya ingresaron a esta institución en 4 ocasiones y el objetivo principal es robarse los ventiladores de las aulas. Ya constan varias denuncias en la comisaría 12 de Asunción y ahora se espera que el responsable, que ya está identificado, sea detenido. Bueno, Aníbal, tenemos que hablar de la situación acontecida ayer en la Cámara de Senadores que pretendía la interpelación del titular de CONAXAR, José Antonio Ortiz Báez, y a partir de denuncias de varias presuntas irregularidades en el manejo precisamente de esta entidad. El senador Jorge Querey expuso algunos argumentos para conseguir los 23 votos que se requerían. Finalmente se alcanzaron 22, pero aparentemente el senador por el bloque del Frente Guazú está consiguiendo más elementos en contra del actual presidente de la CONAXAR. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes ahí a Silvio, a Aníbal y a la audiencia. Bueno, doctor, ¿cuáles son esos otros elementos, esos probatorios que está colectando en contra de José Ortiz Báez? Además de todos los que conocemos ya, ¿verdad? Ya, perfecto. O sea, en realidad yo había pedido la posposición ayer porque justamente recibí documentación. Hay que entender que esto hay grandes intereses detrás de cada una de estas cosas, ¿verdad? Y la documentación a la que accedí era complementaria y quería agregar un poco en eso.
hace referencia al tema de la isla San Francisco, ¿verdad? Y a los mecanismos por los cuales fueron otorgados la licencia de explotación de eso, con los conflictos legales y medioambientales que hoy están en curso, ¿verdad? ¿Cuáles son esos documentos? Y los documentos, bueno, en realidad no son documentos secretos ni nada por el estilo, son las conclusiones finales de la Contraloría General de la República, donde habla de una nulidad absoluta de los procedimientos de otorgamiento de esas licencias para la explotación y el posterior desarrollo del tema medioambiental también, ¿verdad? En ese sentido hay sendas denuncias con respecto al titular el señor Iturralde, que es el titular un poco de la empresa que había obtenido la licencia y que, bueno, tenía cuestiones penales pendientes en Bolivia, y por otro lado aquí ninguna de la documentación presentada estaba con los requerimientos que se necesitan para eso. Son las apostillas que son requeridas, ¿verdad? Para tener eso. Lo otro era una serie de elementos documentales que en realidad son insuficientes como para haber sido otorgados de la manera que fue otorgada una licencia por 25 años con un cronograma dificultoso y con un monto de $150 millones de compromiso de inversión que hoy a 3 años todavía no se produjo, ¿verdad? Estamos entrando al 4º año, en noviembre del año que viene termina el periodo, pero creo que eso está lejos de cumplir el cronograma de construcciones de obras, etcétera. Entonces, hay una serie de situaciones en las cuales la CONAXAR tomó un rol muy importante, aparte del tema que ya sabíamos, del tema de la quiniela un poco, que los últimos elementos ya no son una cuestión de denuncia especulativa, sino que básicamente son resoluciones de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, a partir de lo acontecido ayer en el Senado, se sometió a votación y faltó un voto, y con este hecho nuevo que usted hace mención, ¿qué se espera que ocurra, senador? En particular, siguiendo un poco la línea de investigación que nosotros estamos siguiendo y que me asignó la bancada para que me haga cargo de este tema en particular, lo que yo estoy esperando un poco es el estudio de todos estos documentos por parte de los abogados que están en nuestra bancada y algunos de ellos en el Congreso como asesores y son expertos penalistas, y ver un poco qué figuras civiles o penales puedan haber sido, vamos a decir, más allá del mal desempeño de sus funciones, etcétera, si hubieran algunas figuras penales o civiles que sean recurribles. Y bueno, si los abogados me dan el dictamen de que eso eventualmente es así, entonces yo estaría proponiendo al Pleno que corramos traslado a la Fiscalía, ¿verdad?, sobre esas situaciones. Con relación a esa firma de contrato con el casino en la isla San Francisco, tengo entendido que la ley dispone que apenas se suscribe el contrato, ya CONAXAR debe estar percibiendo el canon establecido, cosa que hasta ahora no ocurrió. Hay varias cosas: el canon establecido, ¿verdad? Un canon establecido, un cronograma de obras y un rendimiento dentro de los 10 primeros días de cada mes vamos a decir, del avance de las obras, ¿verdad? Eso no existe ninguna documentación que avale el avance de las obras en estos 3 años en que ha ocurrido eso. Es decir, hay mucha cuestión que en realidad está faltando aquí y que en realidad hay otro problema, que es el problema documental. Ahí hay, en principio, es el municipio de Limpio, pero tiene una cuestión de padrón, ¿verdad? Un número de padrón, y al pertenecer a un municipio no tiene número de padrón, tiene un número de cuenta corriente catastral, ¿verdad? Entonces, al no tener eso y tener padrón, eso nos remite directamente al INDER, que en virtud de una ley, las islas, etcétera, que estén cercanas a un casco urbano pasarán a ser de la municipalidad, pero pareciera que esto no ha ocurrido, y los títulos de esa propiedad
figuran en un lugar a nombre de X municipio, en otro lugar en catastro a otra autoridad, a otra propiedad y en los registros públicos de otra manera. Y es lo que justamente por eso es que yo había solicitado la posposición, de tal manera que en punto yo tenga mucho más construido en el momento de hacer la interpelación. Pero bueno, ahí creo que había una mayoría que no quería que se lo lleve a interpelar. La interpelación tiene que ser claro, es cuando el Congreso no tiene satisfactoriamente una respuesta, es un derecho constitucional que le asiste convocarlo a la autoridad, hacerle las preguntas y repreguntas que se crean convenientes y eventualmente si se construye una mayoría, vamos a decir, penalizarlo y solicitar al presidente de la República su sustitución. Ese es el procedimiento al cual le habíamos hecho, para lo cual queríamos convocarlo al titular de CONAXAR. Pero aquí, conforme a esas denuncias que han tomado ya Estado Público, a lo que usted está señalando ahora, la cuestión cada vez se agrava más, digo, en cuanto a la responsabilidad que pudiera tener el titular de CONAXAR, senador. Y esto debería ya tramitarse en el fuero penal, en el fuero del Ministerio Público, en el ámbito judicial, digo. Sí, yo creo que esto, por los datos preliminares que estoy teniendo con respecto a los abogados, creo que hay situaciones, hay situaciones que pudieran significar tráfico de influencias, a más allá del uso indebido de sus influencias o mal desempeño de sus funciones, ¿verdad? Estamos hablando del otorgamiento de unas licencias en condiciones absolutamente irregulares. Además de que desnudó también otras limitaciones muy serias. Imagínense que las licitaciones de los juegos de azar solamente en la institución se hace, no pasa por contrataciones públicas, por los mecanismos habituales Entonces es una situación muy discutible, pero es justamente lo que permite que ocurran cosas como la que ocurrió, que 5 años una empresa que fue la que tuvo la concesión de la quiniela no haya pagado el dinero multimillonario que debiera pagar, ¿verdad? Hoy, imagínense que ese dinero tenía que ser aporte para combatientes y para enfermedades catastróficas en virtud de la ley de FONARES. Al no aportar eso, los $2 millones que hoy hablamos del caso en particular de esta chiquita con su patología neuromuscular, forma parte justamente de esos paquetes. Entonces estamos ante una situación donde nosotros podemos hacer cuantas leyes sean interesantes, pero si no se las ejecuta, bueno, habrá que llevar al fuero judicial esto, ¿verdad? Bueno, senador Jorge Craig, le agradecemos mucho por este tiempo y bueno, vamos a ver cómo avanzan sus investigaciones que, ya lo dijo usted, podrían derivar en el Ministerio Público en contra del presidente CONAXAR. Muy bien, muchas gracias y a las órdenes. A usted, señor. 18:27, 35 grados. ¿Se siente el calor? Sí, se siente, terrible. ¿Marcamos la pausa? Sí, señor. El Ministerio de Salud Pública, a través del viceministro Julio Rolón, se comprometió con los padres de la pequeña Bianca a que la niña podrá recibir la asistencia y el tratamiento que requiere en el Hospital Pediátrico de Acostañú una vez que se reciba precisamente la medicación. Y que incluso el gobierno, o sea, el Estado, sí, estaría aportando el dinero faltante. 4.671 millones de guaraníes. Allí tiene más detalles el compañero Raúl Bugarín, que acompaña todavía esta movilización, a esta suerte de vigilia de familiares y amigos de Bianca. Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, Aníbal y a todos los televidentes. Es así como mencionaste, la nota llegó hace instantes a los padres de Bianca y vamos a hablar con José María, quien se encuentra acá, y falta esa parte económica como para que pueda hacerse realidad esta lucha que vienen arrastrando desde hace varios años ya y hoy ya no tienen mucho tiempo que esperar. Bueno, José, para que nos comente acerca de esta nota que les llegó, ¿qué fue lo que le prometieron? La nota que hizo el viceministro de Salud dice que se compromete a gestionar todo
todo para que el medicamento venga, excepto la parte económica. Y ese me dejó 2 copias del mismo tenor, porque estamos esperando que el presidente de la República, el Ejecutivo, diga que va a poner la diferencia. Que diga que va a poner la diferencia porque han arruinado la campaña de Bianca con este invento y por sobre todo no saber manejarle a su ministro de Salud, que es un incompetente. Eso primero que nada. Y el incompetente del ministro de Salud no saber manejarle a su comisión de ética. No en el sentido de manejarle, sino que permitió de que digan barbaridades, mentiras, injurias, diciendo que nosotros los padres necesitamos asistencia psicológica para poder aguantar la vida, la muerte de nuestra hija. Todo empezó ahí porque el requisito del laboratorio es de que la comisión de ética tiene que estar al tanto de que un médico está recetando este medicamento y también por eso le piden la consulta. Pero ellos nunca respondieron sobre la consulta del Solgesma. Se fueron por cualquier lado sin resolver nada, ni dictaminar algo, ni siquiera decir algo en contra o algo, sino que se tenían que haber callado y decir no tenemos experiencia en este medicamento y tal vez no iba a pasar nada. Pero ellos empezaron a decir que Bianca no merece vivir. Entonces a partir de ahí es que se genera este conflicto porque por culpa de eso un sanatorio privado canceló la continuidad de la aplicación de Bianca por no completar el requisito que pide el laboratorio, ¿verdad? Porque no solamente el neurólogo puede recetar el medicamento, puede recetar, pero tiene que tener el registro del hospital también y el hospital tiene que tener la comisión de ética que diga de que el médico está recetando un medicamento que Bianca está cumpliendo con el requisito. Entonces ahí se genera este problema. Se dicen que no son influyentes ellos, sí son influyentes para la decisión y tienen que hacerse cargo. Si la comisión de ética no va a retractarse, el ministro de Salud tenía que haberlo hecho. No se retractó y vino acá el viceministro a darnos una promesa y de esa promesa diciendo de que el Ejecutivo está viendo la posibilidad de completar el dinero y estamos aguardando acá. Bueno, Tania, por último, para que nos comentes, recién recibiste la llamada del canciller, ¿qué fue lo que te mencionó? Asimismo, está mencionando que trataron de conseguir el medicamento a través de Brasil a menor costo. Y lo que sabemos nosotros, ellos no van a luchar por gente que no son personas de su país, ¿verdad? Que sean ciudadanos. Entonces es una vía ya cerrada a Brasil. Entonces están hablando con Suiza, que es del origen del medicamento. Pero ahora nos dicen que con recursos de los padres, que ellos no van a mover nada para que Bianca pueda conseguir el medicamento al final. O sea que no están dispuestos a poner la plata que falta. El dinero no. Y como le digo y le repito al canciller, gracias a ellos hoy muchísima gente dejó de donar y de creer incluso. Por culpa de ellos, así que mínimamente merece Bianca que se les complete lo que falta del medicamento. Muchas gracias a los padres de Bianca, entonces Josema, y también a Tania por los detalles. Lo último que se tiene es la nota que recibieron del viceministro, en este caso Julio Rolón, y también la llamada hace instantes del canciller Federico González con lo dicho que iban a gestionar con Brasil, pero ya está descartado. En Suiza van a ver, pero con el dinero que ellos juntaron, que ellos no tienen la posibilidad de poner la plata que falta, compañeros. Bueno, continúa. Al final se descarta entonces que el gobierno saque recursos de algún lado. Y por ahora no, pero eso puede cambiar en cualquier momento también. Sí. Hay que decirlo. Bueno, gracias Raúl, muy amable. Hasta luego. Hasta luego, señor. 18:44 minutos, se mantiene la temperatura en 35 grados y en Bristol aprovecha las super ofertas navideñas y celebrar la Navidad regalando con hasta 50% de descuento en todos los productos. Celular Samsung M11 Duos, la cuota mensual es de tan solo 99.000 guaraníes y por supuesto con esta compra estás participando de la promo de tus sueños y podés ganarte una Toyota Hilux 2021 más 50 millones de guaraníes y tanque lleno durante un año. No esperes más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país.